Pues bienvenidos sean todos. Quiero compartirles que tenemos un cambio de plan. El día de hoy Lorena Garzón, mi estimada Lorena, una estupenda persona, súper profesional y que tiene mucho que compartirnos, no nos va a acompañar hoy debido a una situación familiar. Sin embargo, esta cita no se cancela, solo se pospone. Y en honor a que tú has creado un espacio para conectar con este bootcamp, hoy yo voy a ser la anfitriona y también la entrevistada. De alguna manera mi interés es seguir cultivando este espacio y este hábito de reflexión orientada a la acción. Si es la primera vez que te conectas a este bootcamp del miedo a la confianza, el objetivo que a mí me impulsa y guía a estar aquí conversando contigo y traer especialistas en diferentes áreas es fortalecer nuestra educación emocional, fortalecer nuestra resiliencia, crear mayor autoconocimiento con relación a cómo mi mundo emocional influye o determina gran parte de mi comportamiento, gran parte de las decisiones de vida que muchos nos encontramos tomando en este contexto de pandemia. También es mi propósito que este espacio sea útil con pandemia o sin pandemia. Creo que firmemente que hay personas que han vivido situaciones a veces hasta más complicadas y más extremas de lo que hemos estado experimentando como humanidad en este momento. Y con base en eso, yo quiero que lo que conversemos acá sea de utilidad para gestionar cualquier proceso de transición, de moverme a una nueva dirección, porque en cada elección o búsqueda de cambio hay un clima emocional con el que necesitamos familiarizarnos. En ese sentido, por eso estoy aquí, por eso es mi motivación, mi compromiso contigo, y deseo saber en este titular que voy a dirigir, con el que voy a dirigir mi conversación contigo, ¿qué te provoca a ti este titular? Y el titular dice así: mi problema es que soy muy sensible. Mi problema es que soy muy sensible. Cuéntenme por favor en el chat quienes se conectan en nuestra sala de Zoom, quienes están en Facebook. También me encantará leer sus comentarios. Ya estoy siendo más hábil en esto de leer comentarios al mismo tiempo en una plataforma y en otra. Te voy a pedir que me dejes saber qué te provoca este titular. Mi problema es que soy muy sensible. ¿Te consideras una persona muy sensible? ¿Qué significa ser sensible para ti? ¿Es la sensibilidad una cualidad propia de la inteligencia emocional o es la sensibilidad una cualidad no tan bien recibida como parte de la inteligencia emocional? Aquí estoy viendo en Facebook a Tsiri, bienvenida a Tsiri. Bueno, yo les quiero decir que la fuente de inspiración para este titular, a quienes se van sumando, mis disculpas, Lorena Garzón hoy no puede acompañarnos por una situación de causa mayor y voy a estar compartiendo contigo reflexiones, tres enfoques que son mi humilde punto de vista desde mi enfoque profesional como psicóloga, como coach, y también por mi vivencia personal de cuando asumimos que ser sensible es un problema en nuestras vidas. Cuando asumimos o sentimos que tu don de la gran sensibilidad, más allá de ser reconocido y abrirte las puertas, se te convierte en una dificultad para relacionarte o para sentirte aceptado. Dicen por aquí, ya estoy viendo los primeros comentarios, gracias, porque el objetivo es que hagamos esta sesión muy interactiva. Dice Miriam, la sensibilidad muchas veces se puede confundir con debilidad. Buen punto, Miriam. Lorena Rodríguez dice, con el paso del tiempo he aprendido que mi sensibilidad es debido a mi baja autoestima, si es que es un problema, ¿ok? Gracias por esa honestidad. Marcela Tapia, es una cualidad, pero debemos poner inteligencia emocional para que no tome para no tomar las opiniones o acciones de otros, no tomarlos a lo personal. Es una ventaja ser sensible, pero hay que saber encauzarlo. Estupendo, me encantan los comentarios para sentar el tono. Yo tengo, bueno, tres ideas, como te digo, pero lo que hoy me motivó a enfocarme en este tema tiene que ver con un artículo que yo publiqué en mi blog,
por allá del año 2014. Y me gustaría tal cual leerte una parte de este artículo porque es la inspiración que hoy me mueve a elegir este tema. Fíjate, dice así, lo escribí por ahí el 31 de mayo del 2014 y el título fue 4 formas de manejar tu sensibilidad. Dice así, por lo general, ser una persona sensible, lo que inicia con una conexión aguda a tus sentidos del olfato, gusto, tacto y vista, me ha colocado en situaciones en las que puedo ser juzgada como exigente o poco adaptable. ¿Te ha pasado algo similar? ¿Que tu sensibilidad le incomodó a otros? ¿Que tu sensibilidad fue juzgada como exagerada? ¿Que tu sensibilidad se entendió como fuera de lugar? Dada nuestra naturaleza social, lo que otros piensan sobre nosotros, a menos que tenga un trastorno narcisista, ahorita voy a hablarles mínimamente de eso, puede afectarnos. Y los comentarios en torno a tu capacidad de percibir o sentir lo que otros no perciben o sienten de manera tan aguda como tú, no solo te coloca a la vista de todos, también puede influir en lo que crees correcto sobre ti. Si algo similar has experimentado, no estás solo. En ocasiones los comentarios externos en torno a mi sensibilidad han tocado la puerta de mi crítico interior y me he encontrado diciéndome, es una desgracia ser tan perceptiva. Sentir mucho o sentir más es igual a sufrir. ¿Por qué soy la única que ve esto? ¿Por qué me siento tan diferente? ¿Y sabes cuál es la respuesta? Porque lo soy. Y porque despertar, cuidar y nutrir mi sensibilidad ha requerido atención y la intención de hacerlo para no caer en las tentaciones del vivir dormido. Bueno, así dice la primera parte de este artículo, que a quienes se están sumando a esta sesión, Lorena no va a acompañarnos hoy por una situación familiar y voy a estarte compartiendo mis reflexiones sobre el titular mi problema es que soy muy sensible y me estoy ambientando en la publicación de un artículo en mi blog en el año 2014 y básicamente la primera perspectiva que quiero compartirte sobre esto es una perspectiva saludable, ¿sí? Como lo decían por allí, de alguna manera, al ser muy sensibles, esto puede estar asociado a nuestro autoconcepto, a nuestra autoestima. También puede estar asociado a que socialmente una persona sensible es categorizada como débil. Sin embargo, a mí me gustaría ofrecerte esta mirada de la sensibilidad como tu superpoder, de que ser sensible, cultivar tu sensibilidad y escucharla es parte de un don, ¿sí? Que a lo mejor pudo evolucionar contigo en tu proceso de crecimiento. Creo que todos nacemos con una alta sensibilidad y producto de los condicionamientos sociales, entonces esa sensibilidad se va apagando para sincronizar y alinearse con las expectativas externas y lo que se espera de nosotros en nuestro entorno. Y nuestra sensibilidad no siempre en ese sentido es bienvenida. Sin embargo, la mayoría de los modelos de liderazgo exitosos, la mayoría de los pioneros, fíjate, esta tarde, de hecho, la compartí en mi muro en Facebook, escuché la conferencia TED Talk de una colega que conocí a través de la red de networking de We All Grow Latina, que es una red muy poderosa en los Estados Unidos que concentra a muchas emprendedoras latinas, y ella publicó hoy su conferencia TED Talk, que está en inglés, pero que es una invitación bien linda, además hecha desde el lugar de una mujer, porque la mayoría de los modelos de liderazgo exitosos iniciaron con el atrevimiento y la valentía de escuchar una sensibilidad, de escuchar un llamado interior y ir en contra, en algunas ocasiones, de los estándares establecidos. Eso no es agradable, ¿sí? Necesitas estar muy en sintonía con tu llamado, muy en sintonía con la inspiración que te hace ser disruptivo, quebrar reglas establecidas y buscar tu propio camino. En ese sentido, para mí, la sensibilidad es el punto de partida. No tiene que ver con que seamos más inteligentes o más preparados,
Por supuesto, la formación en muchos casos ha demostrado ser una vía de éxito, definiendo éxito como logros profesionales o visibilidad y aportación a una comunidad, a crear algo que es útil para ti y para otros. Pero más allá del contexto profesional, a mí me gustaría tener este acercamiento contigo desde el contexto personal. Tú, ¿qué tan sensible te juzgas? Y esa sensibilidad, cuando le pones juicio, ¿tiene una connotación positiva tu juicio o tiene una connotación negativa? Lo voy a poner en términos un poco más prácticos, con un ejemplo muy personal. Por lo general, yo he sido bastante sensible en captar las emociones de otras personas. No casualmente elegí la profesión que tengo. Por lo general, quienes eligen profesiones orientadas al servicio tienen esta cualidad de ser empáticos, de buscar servir a otros, y eso parte de una cualidad de ser sensible ante el otro y también muchas veces de ser sensibles con nosotros mismos. Para mí los olores, por hablar de algo muy convencional, es algo que percibo a muchos metros de distancia, es algo casi instintivo, animalesco. Y después de convertirme en mamá, esa capacidad se triplicó. Y aunque para mí eso es algo valioso de tener, porque, por ejemplo, cuando tienes un niño recién nacido, puedes detectar muy rápido que, bueno, que hizo el número 2 y que hay que cambiarlo, eh, y un sinfín de cosas que puedo percibir a través del sentido del olfato de una manera más natural, más saludable, más rica, más deliciosa, pero al mismo tiempo, a quienes conviven conmigo, que no tienen esta misma sensibilidad, olores que no son agradables me empiezan a desagradar con facilidad, mientras el resto de la humanidad, 2, 3, 4 personas que están a mi alrededor, no lo notan, no lo sienten. Entonces, convivir con tu sensibilidad implica que seas guardián de ella, implica que aprendamos sobre cómo convivir con otros sin hacer sentir a los otros que mi sensibilidad es más importante que la de ellos y viceversa. ¿Les hace sentido este primer acercamiento? Y básicamente, cuando yo pienso en la sensibilidad como un don, pienso que quienes hemos podido mantenerla a flor de piel, escucharla y cultivarla, pues estamos más despiertos con nosotros, estamos más despiertos con otros, y esto puede crearnos problemas porque hay personas que se han entrenado y se han educado para hacer a un lado su sensibilidad y para hacer a un lado su mundo emocional. ¿Por qué? Porque lo que más les resultó y más les sirvió en sus vidas es operar desde su mundo intelectual, es operar desde lo que veo con claridad en mis pensamientos, desde lo que puedo entender, 2 por 2 es 4, desde lo que puede ser mi pensamiento lineal, causal, mientras que el mundo emocional y la sensibilidad es un mundo más circular, es un mundo que podría ser más disperso, pero que también es muy nutritivo. No quiero decir que sea superior a nuestro intelecto, pero sí es el origen de muchos de los despertares y de las elecciones de vida que se sienten más ciertas para nosotros. ¿Cuántas veces has tomado una decisión que seguramente no tenías tanto argumento mental o intelectual, pero sabías que era lo correcto? Y lo que te separaba de esa decisión es contar con la valentía necesaria de ir hacia adelante sin el argumento intelectual. Si tenemos el argumento intelectual, qué maravilla, entonces ya ahí está la dupla muy bien formada. Bueno, voy a hacer una pausa porque se siguen sumando y aquí veo comentarios. Primero voy a observar los comentarios del Zoom. ¿Cómo te va llegando este tema? ¿Cómo calificas tu nivel de sensibilidad? Si le pusieses un calificativo, ¿tu sensibilidad es tu aliada o la vives como una carga, un problema o algo que te hace sentir muy distinto o muy distinta a el resto de la humanidad?
Mira, aquí nos está comentando María del Carmen. Mi sensibilidad es porque me tomo muy a pecho las cosas. Debido a eso, la nobleza de mi persona, siento que las personas se aprovechan de mí. No mencioné mi nombre, por favor. Ok. em, Bien. Luego tenemos, soy sensible cuando hacen un comentario de mí, una persona que no esperaba ese comentario de dicha persona. Luego también nos comentan, mucho tiempo sufrí mucho por ser sensible, pero hoy en día me encanta. Sí creo que es un sexto sentido que te hace vivir y apreciar la vida de otra manera. Ajá, ajá. Vamos a ver si tenemos comentarios aquí en Facebook. Sí, hola Lía, dice a Siri, a mí lo que me pasa es que me considero una persona con alta sensibilidad, pero me cuesta trabajo comunicarme con personas más intelectuales. Ajá, estupenda aportación a Siri. ¿Cómo manejarnos cuando mi lenguaje de comunicación es más esta parte sensible y el lenguaje de comunicación del otro es más esta parte intelectual? Fíjate, les voy a contar una anécdota que fue reciente. Estaba en una sesión de coaching grupal con una organización y esta sesión de coaching era parte de un programa de liderazgo que les facilité. Estábamos ya culminando el programa y había un seguimiento con estas sesiones de coaching grupal. Y una pregunta muy inteligente de un líder seguramente muy capaz dice así: oye Maru, si la tendencia en los modelos de liderazgo exitosos para quienes dirigimos equipos es que seamos más emocionalmente inteligentes, mostremos nuestra vulnerabilidad, eh, mostremos nuestra sensibilidad. ¿Qué pasa con personas que él no lo dijo hacia sí mismo, pero obvio estaba haciendo la pregunta sobre su persona? ¿Qué pasa con las personas que somos o son más intelectuales y que se sienten cómodos debatiendo sobre argumentos lógicos y no debatiendo con base en emociones? Y yo le respondí lo siguiente, le dije, es muy acertado que tú hagas esta pregunta porque sospecho que esto habla de tu estilo más natural de comunicación y en un momento dado de liderazgo. Y lo primero que necesitas aceptar es que tal vez tu fortaleza es tener esa cualidad intelectual de razonamiento lógico y que cuando tú ensayes tener conversaciones para influir en otros o para dar feedback a otros desde un lugar más vulnerable, más sensible, en el que te muestras más tú como persona y tus emociones, es posible entonces que te sientas incómodo, que eso se sienta como una persona que no eres tú. Y eso forma parte de salir de tu zona de confort y eso forma parte de estirarte hacia una nueva dirección y lograr que tu liderazgo esté un poco más balanceado, no solamente dándole excesivo peso a este lado racional, lógico, matemático, sino también a tu intuición, a tu creatividad, a tu sensibilidad, a mostrarte tú como persona. Compartiéndoles esto, les quiero decir que quienes son o se definen muy sensibles, usualmente, es más, me voy a regresar 2 pasos atrás. Hay 3 enfoques sobre por qué podemos definirnos como personas muy sensibles y creer que eso es un problema o sentirlo como un problema. Y el primero tiene que ver con un comentario que ya nos hacía acá una participante en el grupo de Zoom, y es que muchas veces nuestra tendencia controladora, el desear controlar las circunstancias, el desear que las cosas sucedan a nuestra manera, es el principal obstáculo para vivir una vida plena, para vivir una vida en paz. Entonces, mi sensibilidad se altera, se expande, nos irritamos porque las cosas no suceden conforme a como yo esperaba. Por lo tanto, una de las razones por las que ser sensible o definirnos como muy sensibles termina siendo un problema es porque nuestra actitud hacia la vida y nuestra forma de vivir la vida ha venido siendo desde este lugar de querer controlar, de ser controladores. ¿Y qué mejor momento el de esta pandemia para flexibilizarnos, si es que esa es tu tendencia?
Ese es un enfoque. El otro enfoque que era el que compartía una compañera, oye, yo creo que soy muy sensible porque tengo un pobre autoconcepto o autoestima, o yo soy muy sensible, pero lo escondo porque eso es signo de debilidad. Bueno, puede que hayan ciertas circunstancias que despiertan viejas heridas. Entonces, mi sensibilidad queda más expuesta cuando ciertas situaciones ocurren. ¿Por qué? Porque me conectan con una herida del pasado o con una historia del pasado. Aquí no me voy a volver muy psicológica, pero este es uno de los motivos por los que algunos se quedan en la superficie diciendo, no, es que yo soy una persona muy sensible, cuando en realidad la tarea que tienen de por medio es la de sanar y atender historias personales, historias que pueden implicar abandonos, pérdidas o traumas como tal, traumas psicológicos. De manera que hay personas que muy orgullosamente dicen, yo soy así, tú a mí tómame como soy, explosiva, no tengo pelos en la lengua, cuando en realidad son personas que tienden a ser o tendemos a ser reactivos, porque yo creo que en algún momento a todo ser humano nos toca esto, todos tenemos una cuenta pendiente que saldar con el pasado, una herida o algo que nos afectó especialmente, ya sea que lo traigamos consciente o inconsciente. Y entonces, ser sensible se convierte en un problema porque no queremos ver esas historias o esas heridas que son el origen de nuestra hipersensibilidad. Otro tercer enfoque que yo lo juzgo muy saludable es que podemos ser personas muy kinestésicas, ¿ok? ¿Qué significa esto de kinestésico para quienes no están familiarizados con la palabra? Bueno, kinestésico viene de movimiento y tiene que ver con las sensaciones. La programación neurolingüística habla de los diferentes canales para percibir y percibimos a través de los sentidos, y el canal kinestésico está asociado al sentido del tacto, del gusto, del olfato, el oído. Es decir, hay personas que naturalmente son muy kinestésicas, o sea, nacieron con ese talento más a flor de piel, con esta habilidad más a flor de piel. Entonces, estas son personas que a veces se combina con elegir profesiones de servicio, elegir o desarrollan una personalidad en la que su sentido de valía y de autoconfianza está muy determinada por ayudar a otros. Somos o son estas personas que tienden a venir muchas personas a pedirle apoyo, siempre está disponible para otros, siempre tiene la mejor palabra, la mejor actitud. Tiene una gran sensibilidad hacia otros y paradójicamente a veces muy poca sensibilidad para sí mismo. Ajá. Ese es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es que asumir esa sensibilidad y ser tan kinestésico requiere que desarrolle altos niveles de paciencia consigo mismo, de compasión consigo mismo. ¿Por qué? Porque tienden a sentirse como personas, dado el ejemplo que les di hace un rato de convivencia familiar, tienden a sentirse como personas no comprendidas o no vistas o ¿sabes qué? Es que no me lo estoy inventando. O sea, aquí a pocos metros tengo a mi esposo que seguro está escuchando algo de esta conversación y soy tan sensible a los olores y hay olores que son tan obvios para mí y él no los está sintiendo, pero cero. Entonces, cuando tú caes en la tentación de compararte con otros o de juzgar negativamente tu don y tu talento, tú puedes elegir el camino de silenciar, suavizar o negar tu don, negar tu cualidad. Ajá. Y yo he tenido experiencias súper mágicas, incluso yo diría que súper espirituales, gracias a mi sentido del olfato. ¿Sí? Yo me he sentido profundamente acompañada en momentos complejos a un nivel espiritual gigantesco gracias a mi sentido del olfato. ¡Qué maravilla! Entonces, ese es el lado luminoso, por hablarte de un ejemplo muy positivo. Pero el lado no tan luminoso es convivir con personas que no tienen la misma sensibilidad que yo, tener la empatía hacia esas personas y tener empatía conmigo. ¿Cómo desarrollar esa habilidad? Alguien que se sienta identificado con esta experiencia de ser como muy kinestésico y en ocasiones sentir que eso no es tan fácil de sostener o de cultivar o de cuidar.
¿Qué me pueden compartir por acá por el chat? Veo acá en Facebook, Dora se acaba de sumar desde Tijuana. Bienvenida, Dora. Atsiri, bueno, di un comentario asociado a lo que tú cuentas que te sucede. Allí la práctica de la empatía es determinante. Si hay una persona que tiene dificultades para conectar con su lado emocional y su sensibilidad, y tú estás a flor de piel con tu sensibilidad, es como agua y aceite, ¿sí? Entonces necesitamos, digamos, sin pasar por encima de nosotros, necesitamos suavizar un poco nuestro estilo para tener cierta empatía ante el otro. Porque para el otro, esto que para mí es natural, puede lucir muy amenazante, extremadamente amenazante, tan amenazante que pues ni siquiera quiere conversar con nosotros, ¿sí? Ok, tengo comentarios aquí en Zoom y dice Silvia, me gustaría hacer una pregunta. Adelante, Silvia, no la leo todavía. Ann dice, en la vida social regularmente es un problema. Suele ser tomado como intensidad. Actualmente acostumbramos a mantener apariencias para encajar. Gracias, Ann, por ese comentario. Y aquí incluso yo le sumaría el tema de género, ¿sí? El tema de género. Una mujer determinada, una mujer, por ejemplo, que tiene mucha claridad y mucha pasión para compartir su punto de vista, puede ser fácilmente etiquetada como agresiva o como enojona o como mandona, ¿sí? Y aquí sucede algo, porque me apasiona estudiar sobre este tema. Eh, Aquí sucede algo bien interesante. No se trata que las personas no tienen la capacidad de entendernos, se trata de que este tipo de respuestas que encontramos de poca empatía está asociada a algo que en inglés se le llama cognitive bias, cognitive bias. Y eso significa que por aprendizaje y condicionamiento, nuestro cerebro, por ahorrar energía, se familiariza muy bien con los estereotipos, ¿sí? Y cuando ve dos o tres señales en alguien, tiende a generalizar. Y cuando incluyo este tema del género, por ejemplo, si un hombre muestra una cierta actitud igualmente determinada o igualmente eh, abierto a vociferar su punto de vista sin reparo, a lo mejor no se lleva ese juicio de que es mandón o de que es autoritario o de que es un enojón, ¿sí? Entonces aquí sucede que ciertamente no nos podemos desconectar de que vivimos en un mundo, en una sociedad con ciertos estándares, pero que cada vez más están las organizaciones y las personas, porque esto empieza con tu educación emocional y la mía, cómo desafiar esa programación, ¿sí? Que en automático nos hace juzgar algo de una manera o de otra. Por aquí tengo otro comentario que dice, la sensibilidad nos ayuda a ponernos en los zapatos de los demás, nos aporta mucho y nos ayuda a crecer, tanto personal como profesionalmente. Pero debo hacer una línea y saber hasta qué punto para que no afecte el ambiente de trabajo, pero que al mismo tiempo beneficie al grupo de trabajo. Ok, aquí entiendo que estás hablando de que tu alta sensibilidad o tu sensibilidad te permite ser empático, y en algunos momentos puedes influir positivamente en tu ambiente de trabajo y en algunos momentos tal vez no. Todos nos influimos, las emociones son contagiantes. Al final del día esta charla tiene que ver con gestión emocional, estoy usando el tema de la sensibilidad, pero pues es la capa externa. Al final del día estoy hablando de emociones y la libertad con la que tú expresas, primero, la libertad con la que tú reconoces lo que sientes ya es un indicador de inteligencia emocional. Ahora, la libertad con la que lo expresas, ya eso va a estar determinado por factores externos como las reglas del juego en las que estás inmerso en tu trabajo, en tu trabajo o en tu casa, los condicionamientos emocionales que vienen de casa y también por lo que tú eliges para ti. Hay personas que yo he visto que para poder expandirse en su
dones y talentos naturales que a veces tienen mucho que ver con una alta sensibilidad, necesitan tomar un poquito de distancia de personas queridas, hasta tanto puedan saber cómo convivir mejor con su sensibilidad y poder acompañar a sus familiares o personas queridas a mostrarles cuáles son los límites, ¿sí? Hasta aquí sí te dejo pasar, hasta acá no puedes pasar. Hasta aquí acepto tu comentario, hasta acá tu comentario me está hiriendo y me está lastimando, ¿sí? Entonces, creo que mucho del aprendizaje que tenemos por delante quienes somos muy sensibles, número uno es aceptar que así somos, ¿sí? Y que no hay nada de malo con eso. Número dos, aprender a convivir nosotros mismos con eso, a creer que eso es un superpoder, que eso es un talento, que eso es un don. Y en la medida en la que nosotros podemos convivir con ese talento y ese don en lo personal, entonces determinamos cómo lo queremos compartir allá afuera. A mí me ha tocado, como lo dice Atsiri, estar frente a líderes y bueno, la mayoría de los programas que he facilitado en mi vida, eh, empecé a facilitar cursos de los 24 años, ahora tengo 45 años y la mayoría son hombres. Entonces, ¿cómo poder traer esta fuerza femenina y esta sensibilidad, que no fue así en los inicios, ¿sí? No fue así para nada en los inicios. ¿Cómo poderla mostrar ante un grupo de caballeros, líderes, profesionales, talentosos, sin que se sientan abrumados porque tienen que seguir un modelo que no son ellos, ¿sí? Entonces ahí es poner en práctica nuestra capacidad de ser empático con el otro, pero también esa empatía podemos mostrarla una vez que la tenemos con nosotros mismos, una vez que hemos llegado a ese nivel de aceptación y de convivir con esta persona que soy yo. Ajá. ¿Les hace sentido? ¿Qué opinan de esto? Dicen por acá, mi pregunta es, si yo me considero una persona con poca sensibilidad, ¿es posible aumentarla? Porque ya hasta mis hijas me hacen bromas de que no puedo llorar en una película cuando ocurre algo triste. Yo te preguntaría, ¿cómo te sientes tú con lo que tú defines para ti como sensibilidad? ¿Sí? ¿Es el comentario de tus hijos, de tus hijas, lo que te hace voltear a mirar este tema? Ujú. ¿O, o es un tema que tú puedes observar interesante de mirar en otras relaciones? ¿Sí? Porque yo conozco personas muy sensibles que no necesariamente muestran mucho sus emociones a través de una película, ¿sí? Eh, pero en otros contextos sí. Si están pasando por la calle y ven a alguien malherido y una persona que está en dificultades, pues se les hace un nudo en la garganta. Que logren expresar algo con relación a esa sensibilidad o no, ya ahí depende de la personalidad y de la inteligencia emocional de cada persona. A veces también lo más sano es quedarte con esa emoción para ti. Sin embargo, yo te preguntaría en qué otros contextos de tu vida es un elemento externo el que te invita a cuestionar tu sensibilidad. Y si tú te sientes bien con el nivel de sensibilidad que experimentas contigo misma. Ajá. Por aquí tengo otro comentario. Hola Maru, soy tan sensible que soy de las personas que cuando doy espero recibir siempre lo mismo a cambio. No me refiero a las cosas materiales, es decir, doy lealtad. Eso mismo espero recibir y me pueden hacer muchas cosas y aguanto, pero llega un momento que es tanto lo que siento que cuando me llegan al límite las personas se me sale en todos los sentidos. Me decepciono muy fácil de los comportamientos de personas. ¿Qué puedo hacer para no llegar a esos límites? Ok, voy a hacer una pausa para tomar agua. Fíjate, tu comentario me hace pensar, Eunice, en el ejercicio de nuestra asertividad, ¿sí? Y también me hace pensar en un libro que te recomiendo muchísimo que se llama Los Cuatro Acuerdos, que creo que es un modelo que es sencillo de entender, sí parte de argumentos un poco intelectuales, pero yo creo que cuando queremos movernos a una nueva dirección, a veces necesitamos nutrir nuestra parte intelectual con nuevas creencias, nuevos modelos. En este sentido, hay uno de los acuerdos
para tener una vida plena, como lo propone este autor, que además es mexicano, y dice, no tomaré las cosas de manera personal, ¿sí? Y probablemente no sea algo nuevo lo que te estoy diciendo, probablemente ya lo hayas escuchado de otras personas, pero cuando realmente hacemos uso de esta perspectiva, estando en la situación que nos provoca tensión con otro ser humano, te das cuenta que la gente generalmente no responde a ti, no responde a mí, responde a su propia historia, responde a veces a sus propios fantasmas, responde a sus propias heridas, a sus propias dificultades. No te está respondiendo a ti. Y lo que sí te diría con relación a ti es que si eres una persona muy sensible y que tiende a dar y a dar en exceso, yo te preguntaría, ¿para qué? ¿Para qué das en exceso? Generalmente quienes somos sensibles nos empezamos a dar cuenta, aunque sea chiquitito, nos damos cuenta cuando a alguien le estamos dando algo y no lo está valorando. Cuando yo le ofrezco algo a alguien y ni se enteró que se lo di y que se lo di con todo el amor y que a lo mejor se lo di con todo el esfuerzo, entonces eso es una señal de cuál es tu límite, ¿sí? ¿Cuál es la asertividad que tú necesitas traer a esa circunstancia para también cuidarte? Porque fíjate, tenemos dos especialistas en este bootcamp. Vamos a tener a Raquel, que ella tiene formación en terapia transgeneracional y también en terapia de constelaciones familiares. Probablemente Lorena hoy habría hablado también de esto. Y lo que sucede desde la perspectiva de las constelaciones familiares es que cuando tú estás dando y dando y dando y la otra persona recibe, tú vas dando más y más y más y más y se genera un desbalance. Llega un momento en donde tú te pones arriba de la persona, porque yo doy más, ¿sí? Y esa persona a veces o bien no te pidió lo que le estás dando, o bien no tiene la capacidad de recibir, porque hay personas que no son buenas para recibir, o bien ni se enteró que le estás dando. Su nivel de conciencia está en otro lado, ni se enteró de que tú estás allí dispuesto a darle. Pero en definitiva lo que sucede es que se genera una asimetría, un desbalance, y eso daña las relaciones. Generalmente las relaciones saludables son las relaciones en donde yo doy y tú das, y yo doy y tú das, y yo doy y tú das. Hay ocasiones en que hay personas que están en dificultades y que necesitan de nuestra ayuda y nosotros nos podemos despegar y subirnos un poco y dar y dar y dar. Pero mi invitación, Eunice, es a escuchar más cuando tú sientas señales de que tú estás dando en exceso y no estás siendo reconocido. Y mi pregunta es para ti, ¿por qué sigues dando? O mejor, la pregunta es, ¿para qué sigues dando? ¿Cuál es tu ganancia? Y voy a hablar de otras personas, que puede ser tú o puedo ser yo. La ganancia a veces es el que cultivamos nuestro sentido de valía por apoyar a otros. Es decir, mi sentido de importancia y de autoestima se nutre en exceso por mi labor de apoyar a otros. Ajá. Entonces, por lo tanto, tu nivel de satisfacción contigo mismo es algo que está fuera de tu control, porque está dependiendo de la forma en la que otros respondan a lo que tú ofreces. Por lo tanto, somos esclavos a lo que las otras personas decidan hacer o responder ante lo que les damos. ¿Les hace sentido? ¿Les gustó esta pregunta de Eunice? A mí me pareció fantástica. Vamos a ver en Facebook qué nos comentan, quiénes están conectados por acá. Bienvenida Pauline. Dice, es muy fuerte. No sé cuál de todas las cosas, probablemente muchas son fuertes. Si estamos en esta búsqueda personal de mayor inteligencia emocional. Bueno, no tengo muchos comentarios más por acá por Facebook. Vamos a ver en nuestro grupo
de Zoom, por favor, ¿cómo les llega esta reflexión? Yo ya casi me despido, quiero mantener esta sesión corta. Gracias por la confianza de permanecer en esta sesión, siendo que la promesa para esta sesión era la presencia de Lorena. Y prontísimo les voy a anunciar qué día de la semana que viene vamos a estar con Lorena. Vamos a ver qué otros comentarios tenemos por acá. Dice Ricardo de la Barrera, creo que si uno es muy sensible puede ser muy positivo porque detectas más detalles, pero al paso del tiempo he aprendido que lo que es muy importante es no tomar decisiones de peso hasta que se sienta uno más frío y con los pies en la tierra y con elementos más revisados y con opiniones de personas neutrales. Ok, aquí no hay, gracias por tu testimonio, yo digo que aquí no hay recetas, ¿verdad? Si para mí llegar a este punto en donde escucho mi emoción y también tengo la calma necesaria para escuchar mis pensamientos y atenderlos, y desde allí es mi escenario ideal de tomar decisiones, adelante. Para otras personas es escuchar fuertemente el lado emocional y distraer la mente e ir hacia adelante. Ajá. Entonces, no hay una receta. Lo importante sí es, si tú quieres cultivar tu inteligencia emocional, escuchar tu sensibilidad, desarrollar tu capacidad de gestionar emociones, tú necesitas encontrar tu fórmula. Y no hay forma de descubrir, fíjate, como este refrán que usamos mucho, les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Quién es el único que no se cae de la bicicleta? A ver, ¿quién me pone en el chat? ¿Quién es el único que no se cae de la bicicleta? Cuéntenme, ¿cuáles son sus mejores opciones? Pues señores, el único que no se cae, como bien lo dice por acá, el que no se ha subido. El que no se ha subido es el único que no se cae. Entonces aquí, ¿desde qué lugar? ¿Qué es un lugar frío para tomar una decisión? ¿Qué es un lugar adecuado para tomar una decisión? Bueno, tiene que ver con tu práctica, con montarte a la bicicleta, caerte, darte cuenta que por ese camino no era o que no estabas usando la técnica adecuada, ir recalibrando y redireccionando tu comportamiento, recalibrando y redireccionando tu comportamiento. Y esto requiere un compromiso, porque allá afuera cada vez es menos la tendencia, pero sí hay personas que quieren vivir solamente en su cabeza. Hay organizaciones enteras, fíjate, yo cuando les decía hace un ratito que no siempre fui tan hábil con esto que les estoy diciendo y todavía estoy en proceso de seguir aprendiendo. Nada más siento que tengo progresos. Eso es válido reconocernos cuando sentimos que hemos progresado en nuestra gestión emocional. Y yo recuerdo que cuando mis programas empezaron a tener una connotación más emocional, no porque hablaba de emociones, y sí porque mis programas movían mucho más el tapete desde el contexto emocional, hubo empresas que ya no querían tanto trabajar conmigo. Y yo tuve que reconocer que también era mi momento de no colaborar con esas empresas. ¿Por qué? Porque la cultura de trabajo que tenían esas organizaciones privilegiaba más el reconocimiento de argumentos intelectuales, la lógica, los títulos, la credibilidad técnica, es decir, mucho peso y mucha importancia al lado intelectual racional. Una organización que está abierta a las emociones, bueno, puede dar mejor uso de mis programas de liderazgo y de las herramientas que yo comparto en todos mis programas. Entonces, ¿qué le voy a hacer yo batallando para a lo mejor influir en un proceso de cambio en una organización que no está lista? Porque sus preceptos y sus bases, así como a personas, pueden no estar listas. Y aquí estoy hablando de lo general, pero regreso a lo particular. Hay personas que quieren vivir toda su vida, bueno, desde un dominio intelectual. Hay personas que, pues, es válido, se asumen ateas y que no creen en nada espiritual. Y desde allí viven y desde allí crean sus propias reglas de vida. Y es válido, ¿sí? Hoy día hay cada vez más estudios que pueden avalar, estudios, fíjate, ciencia, científico, que avalan que la mayoría de las personas que experimentan alta satisfacción con sus vidas, plenitud, son personas
que incluyen el elemento emocional e incluyen el elemento espiritual. No hablo de reglas para todos, ¿sí? Pero yo creo que es algo de prestarle atención. Y quien tenga la curiosidad de prestarle atención, y si tú eres una persona tal vez educadora, coach, maestro, maestra, por cierto, escríbanme cuáles son sus profesiones, sus especialidades ahí en el chat. Lo que aprendemos nos encanta compartirlo. Yo creo firmemente, y con esto me voy acercando ya al cierre, que cada uno de nosotros somos maestros, somos guías, somos consultores, somos sanadores, ¿sí? Porque todo aquel que descubre algo en sí mismo que le es útil, que le ayuda a crecer, tú recuerda una ocasión en donde estabas frente a alguien que te inspiró, estás tomando un programa formal o informal, y pensaste en alguien a quien querías contarle o en alguien que estuviera allí contigo. Ese instinto es humano. Ese deseo de compartir saber y conocimientos es humano. Y más cuando acumulas experiencias de vida o experiencias profesionales, pues quieres compartir. Y nadie sabe cuánto sabe hasta que le toca colaborar en el aprendizaje de otros. Esto es uno de los principios básicos de la metodología del aprendizaje acelerado. Bueno, ¿qué se llevan de esta conversación? Por favor, compártanme en el chat. Llevamos ya 50 minutos y me voy a ir despidiendo. Dice por acá Álvaro, felicidades Maru, muy interesante. Bueno, tenemos gerente de ventas, líderes de recursos humanos, director de desarrollo empresarial, psicólogo, vendedor, estupendo, fantástico. Muy bien. Dice Gabriela, muy interesante, saludos, gracias. ¿Con qué se van de esta conversación? Cuéntenme, ¿qué les ha sido útil? Pedagogía, Atsiri, Pauline, profesora. ¿Qué les va siendo útil de esta conversación? ¿Qué se llevan? Si tú eligieras algo que con base en lo conversado acá, tú te sientes inspirado a practicar contigo, ¿qué sería? ¿Qué sería eso que te llevas como tarea? Con base en las preguntas hablamos de observar qué juicios le doy a mi sensibilidad, si son juicios positivos o negativos. Observar si soy una persona que tiendo a dar con facilidad, cómo poner en práctica límites sanos y no crear relaciones desbalanceadas que luego terminan en quiebres y rupturas. Cómo poder familiarizarnos más con este modelo de liderazgo cada vez más aceptado, en donde no es un signo de debilidad mostrar quién eres, mostrar qué sientes, especialmente en estos tiempos si tú diriges un equipo, darte el permiso de hablar de tus preocupaciones y de tus angustias, que no seas el único y exclusivo canal de hacer empatía, por supuesto, porque también podemos entrar en la onda del victimismo o el pesimismo, pero hoy día es el momento perfecto para que tú muestres quién eres desde tu sensibilidad, desde tu propia aceptación, desde este sentido de compasión contigo mismo. Vas a poder tener empatía o mayor empatía a otros en la medida que tengas empatía contigo. Cuidarte y atenderte no significa luchar en contra del mundo. Y bueno, mi título de inicio fue un poco capcioso, mi problema es que soy muy sensible,